Así que lo que haré será dar lectura al texto que estaremos explorando en el resto de este segmento. Y yo les ofrezco esta traducción. Ustedes pueden seguirme con la que tengan a la mano o les resulte más familiar. Voy a dar lectura pues al texto. Isaías capítulo 1 versículos 18 al 31 o del 18 hasta el final del capítulo. Y en esta traducción leemos lo siguiente. Vengan ahora, argumentemos o razonemos nosotros mismos, dice Yahvé. Si son los pecados de ustedes como un rojo grana, como nieve se tornarán blancos. Si se tornan rojos como un rojo intenso, como lana serán. Si están dispuestos y escuchan, lo mejor de la tierra comerán. Y si rehúsan y son recalcitrantes, por la espada serán devorados, pues la boca de Yahvé ha hablado. 1:21. ¿Cómo se ha convertido en una mujer que incurre en una relación sexual inapropiada? La ciudad, que es confiable, llena de justicia, virtud se aloja en ella, y ahora quienes asesinan o matan. La plata tuya se ha vuelto como escoria, el vino tuyo se diluye con agua. Los líderes tuyos son testarudos y cómplices de ladrones. Cada uno de ellos ama el soborno y va tras las dádivas. Al huérfano no administran justicia. La querella de la viuda no llega a ellos. 1:24. Por tanto, dicho del Señor Yahvé Tsebaot, el poderoso o el fuerte de Israel. Ah, obtendré gratificación yo mismo de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios. Haré regresar mi mano o haré virar mi mano contra ti y fundiré yo mismo como sosa cáustica la escoria tuya. Y haré dar un viraje toda aleación o removeré toda aleación tuya. Haré regresar a quienes administran justicia a ti como en la primera ciudad y a consejeros tuyos como en el comienzo. Después de esto será llamada para ti ciudad de rectitud o de virtud, ciudad que es confiable. 1:27. Sión, con justicia será rescatada o redimida, y quienes vuelven de ella eh, con rectitud o justicia. Y el colapso de quienes se rebelan o apartan y de pecadores juntos, y quienes olvidan o dejan atrás a Yahvé llegarán a su fin. 1:29. Pues estarán avergonzados de árboles robustos en los que han tomado placer, y estarán sonrojados de los jardines que han escogido, pues serán como un árbol grande de quien se marchitan sus hojas, y como un jardín en el que aguas no hay para él. Y será el fuerte por yesca, y el logro de él por chispa, y arderán dos de ellos juntos y no se extingue. Bueno, hasta aquí nuestra lectura de este texto, quizás el más extenso que hemos visto en estas sesiones hasta el día de hoy, basadas en el libro del profeta Isaías. Y dado este primer tema que asoma en el texto, quisiera llamar brevemente su atención a un texto que en su momento escribió John Wesley. John Wesley, un ciudadano inglés del siglo XVIII, prácticamente un hombre del siglo XVIII. Ah, Quizá han escuchado de él, pero brevemente, él, repito, nació en Inglaterra, allá creció, en algún momento fue a la universidad y junto con su hermano, él, quizá si recordamos algo del Evangelio según Marcos, ¿verdad? Cuando Jesús llama a algunos de sus discípulos, de hecho llega a llamar hermanos, ¿verdad? Pares de hermanos, Simón, Pedro y Andrés, Jacobo y Juan. Bueno,
John y su hermano Charles, ¿no? Fueron parte de un grupo en la universidad, fueron a la Universidad de Oxford y allá formaron o fundaron el Club Santo. Quizás se parece un poco, o quizás fueron los precursores de los movimientos estudiantiles. Como hoy escuchamos de compa, ¿va? Los estudiantes en la universidad se encuentran, se juntan y resuelven leer el texto bíblico, ¿va? Conocer de Jesús, leer el Evangelio y ver qué implicaciones tiene ellos para su vida, para su tiempo, circunstancia. Bueno, no, no exactamente así, pero ellos igual se encontraron, formaron un club, varios de ellos. Después, cuando graduaron, eventualmente John se am, digamos, se vinculó a la iglesia de Inglaterra, la iglesia anglicana, ya en el siglo XVIII. Eventualmente fue un ministro ordenado por la iglesia. Probablemente también lo fue su hermano. Su hermano es muy conocido por algunos himnos. Fue un prolífico compositor de himnos, himnos cristianos, debe decirse, pero muy conocidos en todo el mundo. Han sido traducidos a muchos idiomas sus himnos, los himnos Charles. Vale. Pero con él, con respecto a él, en algunas de sus historias personales, él comenta eso, esa búsqueda por conocer más y mejor de Jesús, del Señor, y en un viaje transatlántico, estuvo en los Estados Unidos, repito, siglo XVIII, bueno, finales del siglo, sabe, cuando todavía no era exactamente los Estados Unidos o en ciernes, ¿no? Formándose esa nación. Ah, en un viaje transatlántico comenta una conversación que tuvo con alguien. Y esto le motivó, le buscó a realmente conocer el Evangelio. Ahí su vida empieza a dar ese viraje, repito, eventualmente sirve en la iglesia de Inglaterra y fue un hombre que viajaba por caballo en ese entonces por varias partes del país, su país y otros países. ah, ah, y en algún sentido, digamos, ese movimiento de, digamos, una vida santa, una vida consagrada, una vida íntegra, dio origen a lo que quizá algunos de nosotros hemos escuchado como el metodismo. El metodismo, ¿verdad? A John Wesley se le atribuye ser el fundador del metodismo. Bueno, esa expresión, digamos, de la fe de esa manera. Bueno, habiendo dicho todo esto, en algún momento escribió o dio este discurso el 6 de febrero de 1756, allí en la ciudad de Londres. Y es un discurso al clero, digamos, a los líderes de las iglesias. Pero quería destacar lo siguiente con respecto a este tema. Dice lo siguiente, estos extractos de este mensaje de él. eh, Hermanos y padres, no se ha atribuido a un exceso de confianza, vanidad o presunción que uno que es de poca estima en la iglesia asuma para sí el dirigirse a un cuerpo de personas a muchos de los cuales él debe la mayor reverencia. Yo debo aún una mayor reverencia a él, de quien yo creo requiere esto de mis manos, el gran obispo de nuestras almas, ante quien tanto ustedes como yo debemos pronto dar cuentas de nuestra mayordomía. Es una deuda que debo al amor, al auténtico y desinteresado afecto, al declarar lo que ha sido hace mucho una carga de mi alma. Que el Dios de amor les permita leer estas líneas en el mismo espíritu en que fueron escritas. Y continúo con otro extracto. Mi primera intención fue ofrecer unos pensamientos básicos al clero de mi propia iglesia solamente. Repito, aquí es la iglesia de Inglaterra, eventualmente la comunión anglicana, pero en base a una reflexión posterior, no veo razón para limitarme a mis propios adentros. Soy deudor a todos y por lo tanto, aunque hable a aquellos con quienes estoy conectado de un modo más inmediato, no obstante, no querría que se me entendiera que excluyera a alguien de cualquier denominación a quien Dios ha llamado a desvelarse por las almas de otros, pues de ello darán una explicación. Y ahí él está citando a Hebreos 13:17. Continúo con su
discurso y dice, primero, si somos supervisores o guardianes de la iglesia de Dios, la cual compró con su propio sangre, ya está citando Hechos 20:28, ¿qué clase de personas deberíamos ser en términos de dones, como en gracia? Continúa, en cuanto a los dones adquiridos, ¿puede esta persona tomar un paso adecuado sin primero tener una participación del conocimiento competente? Un conocimiento primero de su propia responsabilidad. Y avanzando, dice, segundo, no menos necesario es un conocimiento de las escrituras que nos enseñan cómo enseñar a otros. Sí, un conocimiento de todas las escrituras, viendo que la escritura interpreta a la escritura, una parte fijando el sentido de la otra. Continúa. Tercero, pero ¿puede esta persona hacer esto de la manera más efectiva sin un conocimiento de las lenguas originales? Y continúo con otro extracto. Cuarto, ¿no es acaso un conocimiento de historia profana? Diríamos nosotros historia universal, ¿no? E igualmente de costumbres antiguas, de cronología y geografía, aunque no absolutamente necesario, no obstante de suma utilidad para que pueda comprender del todo las escrituras, puesto que la carencia incluso de este conocimiento es pobremente suplido por la lectura de los comentarios de otras personas. Quinto, algún conocimiento de las ciencias también es, por decir lo menos, igualmente útil. Vamos, no digamos que el conocimiento de una sea arte o ciencia, aunque ahora un tanto pasada de moda, es incluso necesaria después de y para el conocimiento de la escritura misma. Me refiero a la lógica, pues, ¿qué es esto, si bien comprendida, sino el arte del buen sentido de aprender cosas de un modo claro, juzgando verdaderamente y razonando de un modo conclusivo? Bueno, el discurso continuaba, pero si nos percatamos aquí, John Wesley en el 1756 está planteando a su audiencia una suerte de un programa pedagógico, ¿verdad? De formación de las personas que eventualmente asumirían alguna responsabilidad en la iglesia, ¿verdad? Pero entre ellas ya sugirió algunas propuestas. Quería yo destacar la última de razonar, lo importante que es razonar, razonar bien, ¿verdad? Y considera otras disciplinas incluso en esta formación. Bueno, habiendo escuchado esta sugerencia, esta recomendación de John, vamos ahora a brevemente ubicarnos. Estamos estudiando el texto del profeta Isaías. Hemos dicho en nuestra primera sesión, Isaías le tocó vivir en este mundo, el mundo de que los historiadores de hoy día llaman el antiguo cercano oriente. ¿Ah? Isaías vivió en la región del Levante, digamos, esa región que está delimitada por la costa este del Mediterráneo, el Levante, toda esa zona, allí se encontraba, entre otros, el territorio del reino de Judá, donde vivía Isaías y particularmente la capital de ese reino, Jerusalén, siglo octavo. Y esas eran las regiones del mundo, la Anatolia, lo que es hoy Turquía, al interior era la Mesopotamia, la región regada por dos ríos o entre dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Bueno, había más ríos, ¿va? Pero estos eran los ríos, estos eran los ríos grandes que cruzaban toda esa zona prácticamente. Y ahí destacaban esas regiones, Asiria, Babilonia, Elam, y desde luego tenemos Egipto. Esto es lo que hoy nosotros nos referimos como el Medio Oriente, con otros nombres, otros nombres, salvo Egipto, que ha permanecido la constante ahí. Ah, y bueno, decíamos también, hemos dicho, solo para tenerlo presente, que en el tiempo que le tocó vivir a Isaías, la segunda mitad del siglo octavo antes de Cristo, acercándonos ya a las últimas décadas de ese siglo, la potencia hegemónica que imponía términos y condiciones en esa región del mundo era el imperio asirio o neoasirio, como se le llama después, ¿no? Y esa está ahí, la sombra latente de esta entidad.
en los discursos, en los mensajes, ahí está presente la sombra. Y bueno, hasta ahorita, digamos brevemente, hemos visto estos dos temas, ¿ya? Además de ver las circunstancias históricas de este documento, la primera porción hemos visto esto, hijos rebeldes, ese fue el tema, ¿ah? Comienza este mensaje de la visión de Isaías y hay este reclamo a sus contemporáneos, ¿no? Ah, usó estas palabras hablando de Yahvé, ¿verdad? Yo hijos crié, ¿ah? Y los vi crecer, pero estos se han tornado rebeldes, ¿verdad? Se han apartado, han tomado distancia. Y Isaías empezó a explorar las implicaciones de esa rebeldía, de esa distancia. Algo pasa, algo ocurre y particularmente esta cosa, la nación extravía su vocación, la nación que yerra. La nación tenía un llamado a ser una nación santa y ha extraviado esa vocación, ha perdido esa razón de ser y eso tiene varias implicaciones, entre otras en las que vimos en esa primera porción. Y la semana pasada vimos ese otro aspecto de la sociedad, ¿ah? Una sociedad quizá a lo mejor sería un poco anacronístico decir, va, una sociedad religiosa acudía al templo y llevaba a cabo estos sacrificios, estos holocaustos, estas ofrendas, observaba esos tiempos, esos festivales, una sociedad muy activa presumiblemente, ¿va? Pero el diagnóstico que hace el profeta Isaías es que todo eso, dice, es hueco, es vano. Ha perdido su razón de ser. ¿Por qué? Porque además Yahvé mismo pidió que hicieran eso, a él lo estipula. Si uno lee Éxodo, Levítico, Deuteronomios, ahí vienen las indicaciones de cuándo hacerlo, cómo hacerlo, ¿ah? Y con qué tipo de animales, con qué tipo de granos, etcétera, ¿va? Está bien estipulado cómo hacerlo, pero, pero ¿por qué ahora ya no? De hecho, Yahvé mismo leímos, ¿va? Palabras fuertes. Está hastiado, le da asco, le resulta repugnante incluso el incienso. ¿Qué ha pasado ahí? Pues algo está haciendo el pueblo que a pesar de que sigue haciendo, va al templo y hace, practica toda esta liturgia, esta es hueca, porque hay esta disonancia, ¿eh? Hay esta distancia, o si se quiere esta contradicción entre el credo, entre la fe en lo que debe ser y la manera en que están viviendo su etos, ¿ya? Y ese es el reclamo del profeta, manos llenas de sangre. Así, con esas circunstancias van y ofrecen un holocausto, ofrecen una ofrenda, y eso no lo soporta Dios por usar ese lenguaje. Son palabras fuertes del profeta a su tiempo, a su generación, y muy pertinentes para nosotros hoy día. Y bajo ese discurso, hoy retomamos su mensaje y bajo este tema, juicio que restaura, y espero el título se justifique a lo largo de lo que resta de esta exposición. Y lo primero, el primer punto que quiero destacar es comenzando en 1:18 al 20. Entonces llega el momento en que el profeta ya ha hecho esos puntos, esas observaciones, ese análisis, ese diagnóstico de su sociedad, de cómo se encontraba, y entonces lanza esta convocatoria, desde luego esta convocatoria de Yahvé Dios. El profeta habla a nombre de Yahvé Dios, esa es su razón de ser, y dice, vengan, vayan o caminen, ¿verdad? Todas estas acepciones del verbo que está usando, pero es un verbo en modo imperativo. De hecho, de algún sentido, en un sentido, sigue con estos imperativos. El versículo 17 y 16 vimos hoy una lista de verbos imperativos, ¿verdad? Den vuelta, hagan esto, dejen de hacer aquello, pero está dando órdenes. Y esta es una más. Vengan. Esta es la convocatoria. ¿A qué los está citando Yahvé Dios? Bueno, vamos a argumentar, vamos a razonar, ¿no? Vamos a tener este encuentro, a dialogar, a conversar, a razonar. Dice Yahvé, una expresión que ya hemos visto en 1:11. ¿Y cuál es la propuesta? Dice, si son los pecados de ustedes como un rojo grana, como carmesí, si así se ven, y ya vimos previamente, ¿ah? Lo que estaban haciendo o lo que no estaban haciendo y deberían, y este es el término que utiliza el profeta, si son los pecados de ustedes como un rojo grana, así de intensos, bueno, esta es la propuesta de Yahvé.
como nieve se tornarán blancos, ¿no? Para establecer ese contraste, aun si esta es la situación, si esta es la circunstancia, bueno, hay remedio para ello, ¿ah? Hay esperanza en ello, de hecho, ¿ah? De nueva cuenta, si se tornan rojos, como un rojo intenso, bueno, dice como lana, y uno presume la lana es blanca, su color natural, lana blanca, la lana natural, lana blanca serán. Ah, más aún, ya habiéndose propuesto, si están dispuestos, y aquí está apelando a la voluntad de sus escuchas, ¿ya? Si están dispuestos, si quieren y escuchan, escuchar en este caso es atender, es obedecer, como ya vimos en el versículo 16, ¿ya? Tienen que dar media vuelta, dar ese viraje, dejar de hacer el mal y hacer el bien, ¿no? Eso es lo que implica. Debe haber una disposición, una decisión de sus escuchas. Si están dispuestos y escuchan, ¿cuál es la implicación de ello? Lo mejor de la tierra comerán, dice. Y de hecho, esta es una frase que ya ha ocurrido en la narrativa bíblica. La primera vez de esta se escucha en Génesis 45. En Génesis 45 es esta situación donde hay una hambruna en la zona, en esa zona de Egipto y de Levante. Hay una hambruna, ¿no? Y esto hace que los pueblos vecinos de Egipto, en este mapa que vimos, vienen a Egipto, vienen en busca de alimento porque han escuchado, ha llegado el rumor, o más que el rumor, ha llegado la noticia que en Egipto sí hay alimento. Ay, si recordamos la historia, es porque alguien anticipó esto, ¿eh? José José, uno de los hijos de Jacob, que fue enviado a Egipto, ¿va? Fue vendido como esclavo y allá sirvió primero a un militar y después sirve al faraón mismo, ¿va? Él pudo ver e interpretar un sueño y anticipó, vislumbró, va a pasar esto, ¿va? Va a haber hambre, va a haber primero 7 años de abundancia y después 7 años de hambre y entonces sugirió, propuso al faraón todo un plan, ¿va? ¿Por qué no almacenamos parte de esos granos? Porque se vienen años de carestía, de escasez, de hambruna, y en efecto, bueno, en esas circunstancias es que descienden algunos de los familiares de José, y ahí ocurre esta frase, ¿no? Vengan y el faraón ofrece, cuando descienden ellos y están, les ofrece lo mejor de la tierra, ¿va? Lo mejor de la tierra para comer. Esa es una manera. Y otra vez ocurre esta expresión en el libro de Esdras 9:12, y esto es ya a la vuelta del exilio, estamos hablando del siglo, quizás siglo quinto antes de Cristo, ha regresado ya parte del pueblo, varias olas de regreso de exiliados, ya el templo ha estado, se reconstruyó el templo, año 516, ya estamos a inicios del siglo quinto, y allí Esdras, ¿no? Evoca esta expectativa, ¿va? Si el pueblo si aprende su lección, ¿va? Fue al exilio porque no fue íntegro, porque eso no estuvo a la altura de esta vocación suya, pero puede experimentar nuevamente esta bendición del Señor, esta promesa, lo mejor de la tierra comerán. Bueno, esto es, si hay este viraje, aun y cuando la situación al momento sea difícil, sea como un rojo grana, como un rojo intenso, así de intenso, no importa. Para Dios hay manera de remediar. Él perdona. Solo basta de nosotros dar el viraje, el estar dispuestos y escuchar. Pero de otro modo, dice, advierte, ya ve Dios a través del profeta a sus contemporáneos, si rehúsan, si son recalcitrantes, o otro término, si son tercos, ¿verdad? Si no hay ese viraje, ese cambio, ese arrepentimiento, entonces está esta advertencia, por la espada serán comidos o devorados, ¿no? Y repito, en el año 722, tiempos de Isaías, algo ocurrió con el vecino, el reino vecino, el reino del norte, y al final veremos una cita, ¿verdad? Y remata esta convocatoria el profeta con esta expresión, la boca de Yahvé ha hablado. En 1:2, cuando iniciamos nuestra serie, en Isaías 1:2 dice, pues Yahvé ha hablado. Entonces, esta es como una fórmula que utiliza el profeta, ¿va? Para delimitar sus mensajes. Entonces, de 1:2 a 1:20 se puede decir, forma un bloque delimitados por esa expresión, esa fórmula profética, si se quiere, ¿ah? Yahvé ha hablado, o la boca de Yahvé ha hablado, y ocurre esta expresión en otros documentos, incluso proféticos, ¿ah? Así que
Este es el primer punto. Y lo único que quería destacar es estas dos. Bueno, está el verbo yakak, eso, que invita a decidir, declarar, a esto, a razonar, a que se dé ocasión a este intercambio, ¿va? Yahvé propone y cómo debe responder su oyente, su escucha. Bueno, primero, escuchando, ¿va? Atendiendo, comprendiendo, dándose cuenta de que en efecto cómo está su estado, su condición, aun si es tan rojo, si es intenso, pero lo importante es reconocer esa condición y entonces dar ese viraje, ¿no? Aceptar, perdonar. Ese es uno, este es el verbo. ¿Y acá? Y el otro que quería destacar es el verbo, perdón, el sustantivo hed, ¿va? Es la primera vez que aparece en el texto del libro del profeta el vocablo pecado, ¿va? Ahora, debe decirse que hay otro término que ocurre en toda la escritura, que ocurre con más frecuencia, eso es lo que quiero decir, y que es Hatat, ¿verdad? Eso ocurre por vez primera en Génesis 4:7, ¿verdad? Está Caín en su tienda de campaña y le preguntas, por qué cuando ofreciste una, valga la redundancia, una ofrenda, reaccionaste así, tienes el rostro desencajado, estás molesto, y le advierte ya Dios, el pecado está como ahí alrededor de tu tienda de campaña merodeando y lamentablemente, para usar esa figura, ¿verdad? Y hizo presa de él y lamentablemente mata a su hermano, ¿no? A Abel. Pero bueno, es la primera vez que aparece ello. Este es el primer punto, entonces, esta convocatoria, y repito, no importa lo severo, lo intenso que sea, hay remedio para ello, ¿eh? El desafío es para los contemporáneos de Isaías como para nosotros, ¿verdad? Si hay algo que nosotros sabemos, hay que dar ese viraje, hay que escuchar, hay que, como dice aquí, perdón que regrese, hay que estar dispuesto y escuchar. Y entonces habrá esta bendición. Bueno, esta es la convocatoria. Y en un sentido, así, hasta cierto punto concluye ese primer segmento. Iniciamos el segundo, que solo en realidad está elaborando un poco más sobre los temas de ese primer bloque, de ese primer segmento. Y este segundo punto es este, de generación y restauración de la ciudad. Y leo este punto. Dice, comienza en 1:21. ¿Cómo se ha convertido en una mujer que incurre en una relación sexual inapropiada la ciudad que es confiable? ¿No? Aquí el profeta, digamos, está, si me permiten, a- haciendo una suerte de acercamiento más a este tema que ya ha estado ahí, pero quiere abordarlo. Es habla ahora de la ciudad, este lugar de la convivencia humana. ah, ah, y utiliza esta figura del lenguaje, esta metáfora. La representa ahora como una mujer. Ya vimos antes la hija de Sión, ¿va? La hija de Sión refiriéndose al reino de Judá. Pero ahora se refiere a esta ciudad, ¿ah? Desde luego, como que tiene en mente Jerusalén en particular, pero es la ciudad. Y habla de la ciudad en términos metafóricos como si fuera una mujer. No es la única imagen, y ahorita veremos otras. ¿Qué distingue o qué distinguía más bien a esta ciudad? ¿Ah? Esta ciudad primero era una ciudad confiable, dice, una ciudad fiel, una ciudad fiel. Era una ciudad llena de justicia, una ciudad donde la virtud o la rectitud se aloja en ella, pero algo le ha pasado a esta ciudad, a esta comunidad, ¿no? Que ahora la describe como una mujer que incurre en una relación sexual inapropiada. Y quizás eso implique algo de infidelidad por un lado, pero por el otro él dice, ahora quienes, los que habitan en esta ciudad, asesinan o matan, ¿no? La vida tiene poco valor en esa ciudad, no hay temor del Señor. Génesis 9:5, 9:6 está ahí en el fondo. Y esto, algo le ha pasado a esta ciudad. Olvidé colocar aquí una cita de Génesis 4, la primera vez que aparece, que se menciona la ciudad. Pero brevemente lo comento. En Génesis 4 nos comienza a hablar de los descendientes de esta pareja, de Adán y de Java o Eva, Adán y Eva, como les conocemos en otras traducciones, ¿eh? Y comienzan a tener familia. Tienen a su hijo mayor Caín, después tienen al segundo hijo Abel, y
algo terrible pasa entre los hermanos, hay un fratricidio, el hermano mayor mata al hermano menor y entonces el hermano mayor se vuelve un ser errante. Tiene que huir, tiene que alejarse, distanciarse de donde estaba la familia, el padre, y finalmente se establece en algún lugar y en ese lugar tiene descendencia, tiene un hijo y uno de sus descendientes le da forma a esta comunidad, a la ciudad, ¿verdad? Es la primera vez que aparece la ciudad. Y en esa ciudad, en ese espacio urbano, en contraste con la tierra arable, la tierra cultivable, ¿verdad? En ese lugar de confluencia humana para habitar, ve cómo va desarrollándose estas otras actividades propias del ser humano, ¿ah? Si lo básico, si lo elemental, como comienza narrando Génesis 4, es la agricultura y la ganadería, Caín presenta una ofrenda de sus cultivos y Abel presenta una ofrenda de su ganado, ¿ah? Entonces ahí tenemos ganadería y agricultura. Pero ya los descendientes de Caín, de esa rama de Caín, eh, le dan forma a esta ciudad y en la ciudad asoma, ¿verdad? La metalurgia, la música, entre otras actividades humanas, que era parte del mandato, como a veces se ha dicho, el mandato cultural de Yahvé Dios al ser humano, ¿no? Multiplicarse, hacer comunidad, regir la tierra, y esa es parte del mandato cultural, esas expresiones culturales propias del ser humano y cuidar de los animales. Y a partir de entonces, vemos a lo largo de la narrativa bíblica esta trayectoria de la ciudad como tal e instancias de ella, ¿va? La otra es Babel, por ejemplo, ¿va? O el pasaje en Génesis 11, la famosa historia de la Torre de Babel, ¿va? Ahí está otra ciudad. Después en Génesis 19, otra ciudad de la que leímos no hace mucho, apenas la semana pasada, Sodoma y Gomorra, ¿va? Algo le pasa a esa ciudad, fue devastada. Y así vamos conociendo ciudades a lo largo del trayecto, ¿no? Entonces, la ciudad en sí es un elemento allí presente. Y ahorita vuelvo a ese tema. Bueno, esa es la ciudad confiable, la ciudad llena de justicia, la ciudad donde la virtud se aloja, ha perdido esa vocación, esas características. Algo le ha pasado en su interior y ahora hay asesinato, ¿ah? La vida no vale. No solo hay, si continuamos en 1:22, dice, la plata tuya se ha vuelto como escoria. Los bienes, digo, si la plata representa esto, el dinero, el producto del trabajo, del esfuerzo de esa comunidad, bueno, la plata, este metal, cuando se recupera del, digamos, de la mina, hay que depurarla, hay que limpiarla, ¿verdad? De esas otras elementos que en términos generales a eso le llaman escoria, ¿verdad? Entonces hay que quitar a la escoria de la plata para que la plata ya que sea pura, fina, ¿verdad? Y se trabaje en cualquier producto o artefacto que se quiera hacer con ella. Pero aquí se revierte el proceso, ¿verdad? La plata tuya se ha vuelto como escoria. Aquello que aprecias, que valoras, está devaluando, se está perdiendo su valor, ¿ah? Algo le ha pasado a esta ciudad. O la otra es esto, el vino, si esto representa, o la bebida en general, eh, bueno, esto alude pues a lo que consumía el pueblo. El vino tuyo se diluye con agua, pierde su calidad, su consistencia, ¿va? Es decir, todos estos elementos a los que apela o recurre el profeta simplemente son indicadores de que algo al interior de la ciudad está pasando, algo ha pasado y eso tiene sus implicaciones o consecuencias, ¿no? Y entonces avanza el profeta y ahora habla de los líderes en esa ciudad. Dice, los líderes tuyos, así los describe, son las palabras del profeta, son testarudos o tercos y además compañeros o cómplices de ladrones, ¿ah? Hay algo en la actitud del liderazgo, hay algo en ellos, en sí mismos, y además son cómplices con otros para hacer el mal, ¿verdad? El mal. Y es algo que vimos en el capítulo 16:7. Por eso había que dejar de hacer el mal y hacer el bien. Por eso el reclamo del profeta de que las manos llenas de sangre, ¿verdad? Y comienza a describir un poco más de ellos. Dice, cada uno de ellos, de estos líderes, dice, ama el soborno. Ese es un distintivo del liderazgo de la ciudad de entonces, ¿verdad? Ama el soborno, alma.
Es decir, el soborno que roe, que corrompe, que pervierte, que trastoca, que desvía el propósito de algo, el soborno, por un lado. Y por el otro dice, persigue o va tras las dádivas, ¿no? Entonces, hay algo en este liderazgo que tiene esa intención aviesa. ¿Y cómo se expresa o manifiesta esto? Bueno, dice, al huérfano no administran justicia. ¿Va? Es decir, el líder, y el líder aquí bien puede ser, en esos tiempos, ¿verdad? El rey a su vez era juez, ¿ah? Estaba concentrada la función del gobernante, admitía el ser al mismo tiempo el juez de la comunidad. Bueno, al huérfano no administran justicia, se pervertía, se frustraba, se trastocaba esa intención porque el soborno o la dádiva era la consecuencia de ello. O también dice la querella de la viuda o la disputa de la viuda. De hecho, no llega a ellos, ¿verdad? Alguien ha sobornado a este líder, ¿verdad? Y no llega a hacerse justicia, no se atiende la querella. Estos son los síntomas que Isaías está describiendo de esta ciudad. Solo decir brevemente que este tema ya lo mencionó. Vuelvo otra vez. Aquí está, decía esta serie de imperativos: lávense, límpiense, hagan dar un viraje, cesen, aprendan, busquen, marchen, administren justicia, luchen. ¿Va? Todos ellos son verbos en una forma imperativa y lo mismo ocurre con bueno, decíamos el versículo 18, pero ahí remata esta serie con esos términos: administren justicia al huérfano, luchen o esfuércense por la viuda. Y ya vimos, este era un reclamo particular, registrado en el libro de Éxodo y varias ocasiones de Deuteronomio, entre otros, que ocurre, está presente ahí. En la manera de ser y de vivir como pueblo de Dios, había que tener un cuidado especial por estos grupos vulnerables, si me permiten ponerlo así, el huérfano y la vida. Y siempre era el estribillo este: acuérdate que fuiste esclavo en Egipto. ¿Verdad? Tú viviste, sufriste las condiciones de marginación, de humillación, de negación de justicia. Acuérdate de ello, ¿ah? No hagas lo mismo, sino atiende ese reclamo. Bueno, allí está presente eso. Así que esta segunda parte, bueno, además de ello, quisiera destacar en este pasaje en particular, bueno, los previos y el profeta ventila o da a conocer este vocabulario que va a estar presente en el resto del texto del profeta Isaías y de hecho en particular, pero de toda la literatura profética del Antiguo Testamento, este vocabulario jurídico, ¿ah? Términos como mishpat que generalmente traducimos como justicia, a veces juicio, ¿no? Pero allí está diciendo, administren, o perdón, en este caso, si no administran justicia, la ciudad llena de justicia, ahí está. Eso debería distinguir a esa ciudad, o eso distinguía a la ciudad, pero algo le pasa. Justicia, mishpat. Otro término es sedek, si es el que tengo aquí. Ujú. Este, este sustantivo, que suele entenderse como justicia, rectitud, virtud. ¿Ah? Y está otro verbo, el verbo shafat, si se quiere, que implica también juzgar, gobernar o dispensar o administrar justicia. Y aparecerá otro más, pero con frecuencia veremos cómo el profeta usa este vocabulario que denuncia no solo, no que denuncia, perdón, que distingue el quehacer, el ethos, vamos a ponerse, el ethos, lo que distingue a una comunidad y también a sus líderes, ¿verdad? Comunidad y líderes. Y de hecho, esto me lleva a otro punto que quería destacar, ¿no? Esto es algo que estaremos viendo o que asoma ¿verdad? Con plena transparencia en el discurso profético, no solo de Isaías, Jeremías, Ezequiel, de todos los profetas en particular, ¿ah? Este vínculo entre sociedad y autoridad. Algo pasa en la sociedad, algo pasa en la autoridad, ¿no? Los líderes y la sociedad. Y hay esa correlación, ¿no? Y este es el diagnóstico profético de entonces, siglo octavo. ¿Ah? Y este diagnóstico podemos traerlo incluso nosotros aquí al siglo XXI. Ocurre también en el Nuevo Testamento y ahorita me referiré a esa lectura que hicimos de Apocalipsis 11. Pero ahí está este diagnóstico, ¿ah? Sociedad, autoridad y esta correlación entre ellos. ¿Ah?
algo pasa, algo ocurre a los gobernados y a los gobernantes. ¿Ah? Puede que en algún momento ambos sean cómplices de lo que no está bien. Puede que en algún momento la autoridad sea la que abuse, la que oprima a la sociedad. ¿Ah? Y eso también lo denuncian los profetas. ¿Ah? Ah, ah, Así que en Isaías, perdón, está haciendo aquí un diagnóstico e incluso político de sus tiempos, ¿verdad? Y esa es una dimensión que debemos tener en cuenta en nuestras lectura del texto y aplicaciones y relevancia del texto hoy día. Pero ahí está este punto, ¿ah? Que ocurre casi casi de principio a fin. El libro de Apocalipsis también está muy presente este tema, autoridad y sociedad. Y de hecho, si me permite un breve paréntesis, en teoría política clásica o contemporánea, este es un tema esencial. ¿Va? Cualquier texto de teoría política clásica o contemporánea tiene que decir algo de la sociedad, tiene que decir algo de la autoridad y tiene que decir cómo interactúan la una y la otra. Sí. Textos clásicos como Platón, Aristóteles, pues tuvieron que abordar este tema o algunos contemporáneos, pero allí está la escritura, la voz profética, ve, lee, discierne, distingue, analiza, señala, ¿verdad? Es la voz de Dios. Bueno, sigo avanzando. Entonces, habiendo hecho este diagnóstico, algo está pasando a la sociedad, algo le está pasando a su liderazgo, continúa el profeta. Por tanto, las cosas no van a quedar así. Esta conversión de la ciudad que antes le distinguía la justicia y ahora no, esto no puede quedar así. No puede quedar así, y dice el profeta, por tanto, y aquí enfatiza, dicho del Señor Yahvé Tsebaot, el poderoso o el fuerte de Israel. De hecho, sería interesante cómo en sus traducciones aparece este verso del 24. ¿Ah? Porque generalmente algunas traducciones toman la edición, los editores en este caso, toman la edición de traducir el nombre propio de Dios, es decir, el nombre de Yahvé, suelen traducirlo como Señor. ¿Verdad? Y aquí literalmente en hebreo diría ¿verdad? El dicho del Señor, y a lo mejor no sé si en traducciones diga del Señor, Señor, pero es el Señor Yahvé Tsebaot. ¿Verdad? Pero será interesante cómo en algunas traducciones se maneja esta expresión, ¿no? Pero bueno, literalmente en hebreo dice así, dicho del Señor, está usando el vocablo Señor, Adón en hebreo. ¿Ah? Y luego viene el nombre propio de Dios, Yahvé, y luego este epíteto que ya vimos en 1.10, Tsebaot. ¿Ah? En su momento dijimos que Tsebaot es el vocablo plural del sinónimo Tsaba, que quiere decir ejército o hueste. ¿Ah? Decíamos, puede referirse a un ejército de humanos, a una hueste, es decir, a estos seres no terrenales, angelicales, si se quiere, o bien incluso está refiriéndose a los sol, luna, estrellas, todos estos elementos astronómicos. Ah, pero bueno, aquí está hablando, el Señor, el, el Señor quien controla todo esto, digamos, estos seres eh, terrenales y no terrenales, y además se presenta como el poderoso o el fuerte de Israel. En 1.4 vimos que Él se presenta como el santo de Israel. ¿Eh? Ahora hay otro distintivo más, es el poderoso o fuerte de Israel. Bueno, el profeta destaca todos estos epítetos o calificativos de Yahvé, Dios, Señor, Sebaot, poderoso, fuerte, porque Él hace algo. Es decir, el que una ciudad y su liderazgo, la sociedad y su autoridad, ¿ah? Se transformen en algo que disminuye, que hace menos, que hace que la vida en comunidad colapse por el mal que están haciendo, eso no queda, no pasa desapercibido a los ojos de Yahvé Dios. ¿Ah? Después de todo, Él creó los cielos y la tierra, y o sea, la tierra, como hemos leído bastantemente, Salmo 24, la tierra es mía y todo lo que en ella hay. Y si hay una comunidad que da ese viraje, ¿va? Que resuelve a sus interiores hacer el mal, lastimarse unos a otros, eso no pasa desapercibido, no queda impune para Yahvé Dios. ¿Va? Por eso el profeta comienza esta sección diciendo, el Señor, el que rige, el que gobierna, el soberano, quizá digan algunas de sus acciones, ¿va?
el que lo controla y domina todo, ¿ah? Yahvé Sebaot, el de los ejércitos, incluso en las áreas no terrenales, el poderoso fuerte de él va a hacer algo. Esto no queda impune. Y ya la referencia previa la tenemos, ¿ah? Algo le pasó a Sodoma y Gomorra, ¿ah? Y ahí está el primer precedente. Así que dice así 1:24 habiendo, habiendo enmarcado esta porción del mensaje en esos términos, quien va a hablar y quien va a actuar es el Señor, el fuerte, el poderoso Sebaot, ¿no? Dice, obtendré gratificación yo mismo de mis enemigos y me vengaré de mis adversarios y haré virar mi mano contra ti. ¿No? Así que va a hacer algo el Señor, ¿va? No va a quedar impune esta falta de justicia, esta falta de virtud, es el hecho de que los líderes procuren el soborno, perviertan la justicia. Eso no va a quedar, ¿va? Así va a hacer algo el Señor y comienza, retoma estas imágenes metálicas o metalúrgicas, más bien. Hundiré yo mismo como sosa cáustica la escoria tuya. Ya vimos, ¿va? Que la plata de ellos es como, se ha vuelto como escoria, ¿va? Todo el metal puro realmente está ahora contaminado de esta escoria. ¿Y qué es lo que va a hacer el Señor? Él va a fundir toda esa escoria, ¿va? Usando salsa como si fuera salsa cáustica. Él va a quitar, él va a eliminar, pues, eso que impide que el metal sea puro, refulgente, íntegro, ¿no? Ese es o bien, dice otra, haré dar un viraje o removeré toda aleación tuya, ¿verdad? Todo lo que no hace que el metal sea íntegro, sea puro, ¿verdad? Recuperando esa metáfora metalúrgica, él va a hacer algo. Este es el lenguaje que está utilizando el profeta, que tendían sus contemporáneos. Entonces, eso que se ha diluido, que se ha disminuido, ahora lo va a eliminar del todo. ¿Para qué? Dice 1:26, haré regresar o virar a quienes administran justicia a ti, como en la primera ciudad, o como en la primera condición de la ciudad, si se quiere, ¿va? O sea, tiene que hacer algo, ya Dios, tiene que quitar, remover esa inclinación a la injusticia, ese proceder injusto, para que entonces dé paso a la administración de la justicia. ¿Ah? Dice, a consejeros tuyos como en el comienzo, como fue en el principio, como lo que se desea, el ideal de la ciudad, cómo debe de ser la ciudad, la sociedad y la autoridad. Bueno, que impere la justicia, la virtud, la rectitud, y en ese espacio se honre, se glorifique al Señor. ¿Ah? Y eso es lo que va a hacer, va a eliminar, usando estas imágenes metalúrgicas, eso que impide la pureza, la integridad, la refulgencia del metal como tal, ¿no? Dice, después de esto, una vez que haya ocurrido ese juicio y que restituya, ¿ah? Que reintegre esa condición de la ciudad, después de esto, esta ciudad nuevamente será llamada ciudad de la virtud o de la rectitud, como al principio, ¿ah? Como era al principio, o ciudad que es confiable o confidente. De hecho, así comienza 1:21. ¿Ah? Entonces vemos este ciclo, ¿ah? Esta ah, ah, circunstancia, ¿ah? La vida en la ciudad formada por la sociedad y su liderazgo. ¿Ah? Si pierde, si se vuelve un centro donde impera la injusticia, Dios tiene que hacer algo y hacer que esa ciudad vuelva a ser una ciudad confiable, donde abunda la virtud, la rectitud, donde se honra al Señor, se teme y su liturgia es en plena consonancia con su etos, ¿ah? Con su etos, digamos, eso está ahí latente en este mensaje. Bueno, este es el segundo punto. El tercero es este tema del rescate y juicio de Sion. Continuando ahora con 1:27. El profeta ya habló de una ciudad, ¿ah? Digamos, esta es la ciudad genérica, la ciudad ideal, ¿ah? Y decía el tema de la ciudad, bueno, eso ha dado pie a muchos, repito, en Apocalipsis 11, esa lectura que hizo para nosotros, bueno, eh, en Apocalipsis 11 están estos dos términos que ocurren, de hecho, en toda la escritura, ¿verdad? La ciudad santa y la gran ciudad, ¿verdad? Y en ese lugar, en esa visión, vemos esa ambivalencia de la ciudad. Es por un lado la ciudad santa,
es por el otro la gran ciudad. Y cuando es la gran ciudad, cuando tiene este lado de la gran ciudad, es donde asoma este monstruo del abismo, ¿verdad? Y este hostil, antagónico a estos profetas, a la voz profética de la iglesia, lucha con ellos, pelea con ellos, al final los mata, los asesina, ¿verdad? Pero tiene la iglesia, estos dos testigos, digamos, un ministerio efectivo, ¿verdad? Y es reivindicado este mensaje, pero en el Apocalipsis, no solo en capítulo 11, sino en el resto, siempre está este tema de la ciudad santa y la gran ciudad, ¿verdad? La ciudad santa y la gran ciudad, y cómo al final la ciudad santa desciende del cielo, es reivindicada, es restaurada en esa última gran visión del Apocalipsis. O sea, ese es un tema que está en el texto bíblico y eso ha dado pie a otros al paso del tiempo a explorar el tema de la ciudad y quizá quien lo hizo de una manera peculiar fue Agustín, y eso olvidé, perdón, no poner una cita de él, Agustín de Hipona, siglo cuarto, siglo quinto, su famosísima obra, su obra magna, La ciudad de Dios contra los paganos. Ahí habla de esta ambivalencia de la ciudad, ¿ah? La ciudad y sus dos amores. Por un lado, el honrar a Dios y por el otro, este amor por imponerse, por eso, pervertir la justicia, ¿verdad? Bueno, solo quería decir eso. Entonces, el profeta ha hablado de la ciudad y ahora se va a concentrar en esta ciudad en particular, ¿verdad? Que es Sion. Sion, ¿no? Es otro término, otra manera de referirse a Jerusalén y al reino, ¿verdad? Dice, Sion con justicia será rescatada o redimida. ¿Cómo procede el Señor? Así. Y quienes vuelven de ella con rectitud o justicia. Es decir, Dios va a hacer algo. No abandona a la ciudad en general, no abandona a Sion en particular. Algo le ha pasado y Él va a intervenir nuevamente. ¿Va? Va a haber juicio. ¿Va? Pero la intención del juicio, recuerden, siempre es restaurar, reivindicar, rehacer. Rehacer, no desechar del todo. ¿Ah? Esa es la intención siempre de Dios. A través del juicio quiere restaurar, reivindicar, rehacer, restituir. Y entonces continúa el colapso de quienes se rebelan. Ese fue el tema inicial del mensaje. ¿Va? Hijos crié, hijos vi crecer y estos se han rebelado o se han apartado. Dice, el colapso de quienes se rebelan o apartan y de pecadores, juntos ellos, y quienes olvidan o dejan atrás, de nueva cuenta 1:4, esto llegará a su fin, repito. ¿Ah? Llega el momento en que Yahvé Dios tiene que obrar e interceder. Y aquí están ambos textos, ¿ah? Los vimos en la primera sesión, en la segunda sesión, hijos he criado y he visto crecer, y ellos se han revelado o apartado de mí. O en 1:4 dice, nación que yerra o peca, ha extraviado su vocación. Y en otros dice, han olvidado a Yahvé, han hecho menospreciar o desdeñar al Santo de Israel, se han vuelto por detrás. ¿Ah? Entonces, este es el mensaje del profeta a sus contemporáneos. Y aquí esto, nuevamente, ¿va? No pasa desapercibido a los ojos de Dios. ¿Va? A sus hijos, como dicen varios textos en Proverbios o en Hebreos incluso, ¿va? Dios disciplina a sus hijos. Así que vuelvo al punto, ¿va? El colapso de quienes rebelan y de pecadores juntos, quienes olvidan llegará a su fin. Y entonces continuó, 1:29. Pues, ¿y qué va a pasar? Dice, pues estarán avergonzados de árboles robustos en los que han tomado placer y estarán sonrojados de los jardines que han escogido. Y aquí el profeta deja entrever algo de las prácticas de ellos. ¿Ah? O sea, por un lado, como decía él, vienen al templo, ¿ah? Y de hecho usan lenguaje así, vienen y pisotean mi templo, ¿ah? Pero llevan a cabo esta liturgia, pero al mismo tiempo, aquí el profeta empieza a revelar, al mismo tiempo, ellos llevaban a cabo otra liturgia en otros lugares, ¿no? En estos lugares, en estos jardines o lugares donde había estos árboles frondosos, allí algunos de ellos, algunos de los contemporáneos de Isaías, ofrecían sacrificios a otras deidades, ¿no? Que no era Yahvé, Dios. Había esa deslealtad, ¿no? Había esa infidelidad, si se quiere, al pacto con Yahvé, Dios, ¿no? Entonces, no pasa desapercibido eso, ¿ah? Esta convivencia entre la liturgia y la otra liturgia extraña, ajena, al mismo tiempo veneran a Yahvé Dios y a otras deidades allí locales,
eso no pasa persecución. Entonces Dios, ya ve, Dios va a juzgar. Y además dice, ¿cómo va a ocurrir esto? Dice, pues serán como un árbol grande y de quien se marchitan sus ojos, a pesar de la altura, quizá de lo frondoso que sea este árbol donde van y ofrecen sus sacrificios. Bueno, como ese árbol, ¿ah? Se va a marchitar el árbol. Y si este jardín en el que van y acuden y llevan a cabo estas liturgias extrañas, eh, 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 sí, adversas, hostiles, sacrílegas. Bueno, dice, incluso en ese lugar, en el jardín, se va a secar, se va a marchitar. Dice, en él aguas no hay para él. ¿Ah? Es decir, símbolos pues del juicio que se viene por incurrir en esa deslealtad a Yahvé Dios, a esta práctica litúrgica que contraviene, que contradice la esencia de Éxodo 20, ¿verdad? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen y semejanza alguna, eso podemos verlo entre líneas, ¿eh? Y ellos están venerando, adorando a otras deidades y ídolos, si se quiere, ¿verdad? E incluso dice, será el fuerte, quizá el fuerte de ellos o el algo fuerte de ellos, por yesca, y yesca es aquí lo que quiere decir cuando digamos, se corta un árbol, ¿ah? La madera se deja allí a la intemperie, se seca y ya está lista para prender fuego y que arda, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir aquí con ese contraste está diciendo, ¿verdad? Y el logro de él, todo lo que hace este fuerte, quien sea este, ¿verdad? Por chispa, ¿verdad? Basta, solo requiere esa chispa para que encienda, como dice, arderán dos de ellos juntos y no se extingue, ¿verdad? No se extingue. Entonces, eh, hemos visto esto. La intención del juicio es restaurar, es reivindicar, como hemos visto. La intención del juicio es restaurar y reivindicar, pero siempre, en todos los mensajes, siempre hemos visto de esa posibilidad de los que quieren insistir, ¿verdad? Como dice el texto, los que quieren ser testarudos, los que quieren ser. Está ese otro riesgo del juicio como tal, ¿verdad? Y está allí esta expresión. De hecho, como decía al principio, esto no lo mencioné acá, solo para tenerlo en cuenta, en el año 722, todavía los tiempos del profeta Isaías, él vivió hasta iniciado el siglo séptimo, año 600, no sé, 680, 85 quizá, pero él escuchó estas noticias, ¿ah? Ah, Uno diría, bueno, es como si hubiera tenido ahí la información y le llegan las imágenes, bueno, no, no fue así, ¿va? Pero le llegan las noticias de que esto ocurrió, algo en Samaria, y solo leo este extracto. Este es un extracto de una inscripción real en el palacio de Sargón II, rey de Asiria. Hoy día todos estos artefactos arqueológicos están en exhibición en el Museo del Louvre, allí en París, pero dice así, Sargón II, rey de Siria, y leo el extracto, dice, al comienzo de mi reinado, habiendo accedido al trono real y habiendo sido coronado con la corona del señorío, en cuanto a la gente de la ciudad de Samaria, que hubo llegado a un acuerdo con un rey hostil. Esa es una alusión al rey de Egipto. Quería hacer una alianza con el rey de Egipto para no obedecer o someterse al rey de Sargón o para traer tributo a mí, y que hubo presentado batalla con la fuerza del dios Asur, mi señor, quien hace que triunfe. Peleé con ellos y los derroté, perdón. Yo me llevé un botín de 290 personas que vivían ahí, y más adelante reubiqué el resto de ellos en Asiria. ¿Ah? Es decir, allí hay una fuente, es una de varias fuentes que dan testimonio, fe de este evento que ocurrió, ¿ah? Y que el texto bíblico se refiere en Segunda de Reyes 17, ¿ah? Lo describe a plenitud, ¿ah? Pero algo pasó, algo ocurrió, y se parece mucho a lo que anticipaba. Vendrían estos forasteros extranjeros y causarían devastación en la ciudad y en el campo, como leímos la semana pasada. Bueno, en conclusión, hermanos, en conclusión, el profeta remata o concluye este primer mensaje de su visión con una nota de juicio, pero también de esperanza, ¿no? Primero, hace eco de la convocatoria de Yahvé a razonar y plantea su argumento de redención. Ya vimos, no importa qué tan rojo intensamente sea lo que hayas hecho, ¿ah? Usando ese lenguaje de los colores, hay remedio para ello, ¿ah? Hay remedio, o sea, pero también siempre destaca la consecuencia del rechazo a ese planteamiento, ¿verdad? Si no se acepta ese planteamiento, hay implicaciones. Y entonces el profeta elabora
en esta secuencia de un juicio que restaura. Esa es siempre la intención, ¿ah? Restaurar, reivindicar, restituir, rehacer, ¿ah? Lo que Dios ha expuesto. Sea con la ciudad, cualquier ciudad podemos decir, en la que el binomio sociedad y autoridad son cómplices en su devenir, y la otra es la ciudad de Sion en particular, ¿no? Y el mensaje, este mensaje en particular, es punteado con los epítetos, que Yahvé se prodiga a sí mismo, ¿ah? Es Señor, es Sebaot, y quizá nuestras traducciones o las que tienen a la mano, eh, tratan de enfatizar algunos aspectos de este término, y también es el poderoso o fuerte, ¿verdad? Y porque Él es eso, nada queda impune a sus ojos, ¿verdad? La injusticia que se da en una ciudad es confrontada. Algunas implicaciones del texto que hemos visto hoy día, siglo XXI, enero 2026. Atendemos también la convocatoria de venir a un encuentro con Jesús para que nuestros pecados sean también perdonados. Al final del mensaje de Pedro a esa gran audiencia allí en Jerusalén, en el festival de Pentecostés, le preguntaron, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? ¿Qué debemos hacer? Y él dice, arrepiéntanse de sus pecados, crean en Jesús, sean bautizados, ¿ah? Para que sus pecados sean perdonados, dice Hechos 2:38. Otra posibilidad es esta. ¿Qué tan familiar resulta el diagnóstico que hizo el profeta de su ciudad al destacar esa correlación entre sociedad y autoridad y el devenir de ella? ¿Qué tan familiar, qué tan pertinente, qué tan relevante es ese diagnóstico del siglo octavo de esa ciudad al siglo XXI, a nuestra ciudad, quizá a nuestro país o a otras ciudades del mundo? ¿Ah? Ah, Este es otro tema que ha estado asomando en esta primera porción de Isaías, juicio que conduce a la restauración, ¿va? No es un juicio que destruye del todo, no, no, no. Siempre la intención de Yahvé Dios es restaurar, es reivindicar, es rehacer, es restituir, ¿va? Esa es la intención del juicio. ¿Va? Ello nos da esperanza ante las actuales circunstancias, cualesquiera sean estas, ¿no? Cualesquiera sean estas, sea a nivel personal, familiar, como comunidad, como ciudad, como país. Si discernimos algo así, bueno, tenemos ese referente. Finalmente, reconocemos que también Jesús es Señor. 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, curios, como dicen en griego, si no es por el Espíritu, ¿no? Y recibimos el Espíritu porque creemos en Él, ¿no? Pero esta es la pregunta e incluso la invitación, ¿no? También a Jesús se le llama Señor, ¿ya? Y no solo eso, reconocemos que Él es Señor y también su prerrogativa divina para perdonar pecados. Él perdona pecados, ¿no? Él también va a juzgar y también va a restaurar nuestras comunidades, ¿eh? Nuestras regiones, ¿eh? Y ese es un mensaje que es del todo pertinente allí bueno, en varios textos de la Escritura, entre ellos el libro de Apocalipsis. Bueno, gracias hermanos por su atención.